Chiquillas antiquinas, somos Super Jingua, Peque Jingua y Mini Jingua. Y venimos a hacer una clase de deportes para ponernos fuertes, para luchar es contra el bicho. ¡Ah! Y en un día especial, conciertos tallerinos, policía y parrucar, deporte, teatro. Bien, antes de entamar a hacer cualquier deporte o ejercicio, es importante que calentemos el cuerpo. Entonces vamos a entamar desde la tiesta hasta los pies. Vamos a hacer giros con la tiesta. Primero para un lado y después para el otro. Agarramos la tiesta y bajamosla que nos toque el hombro para estirar bien el pescuezo. El otro lado. Ahora miramos para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. A mano derecha, a mano zurda. A mano derecha y a mano zurda. Vale, ya tenemos el cuerpo estirado y caliente. Vamos a seguir ahora con los brazos. Echamos los hombros para atrás y ahora para adelante. Para atrás, para adelante. Vamos a hacer un estiramiento, un calentamiento que se llama vamos a pañar el sol. Agarramos el sol y bajamos al piso. Agarramos el sol y bajamos al piso. Ahora la yuna. Agarramos la yuna y bajamos al piso. Agarramos la yuna y bajamos al piso. Vamos a hacer ahora el calentamiento Elvis, con los cadriles. Vamos a hacer giros como con el pescuezo, con la tiesta. Primero para un lado, después para el otro. Primero para un lado, después para el otro. Un lado, para el otro. Vamos a hacer lo mismo con las rodillas. Primero para un lado, después para el otro. Primero para un lado, después para el otro, para el otro. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero con los pies. Primero con un pie. Metemos un para adentro ahora. ¿Cómo vas, Mini Jingua? ¿Cómo vas, Peque Jingua? Ahora con el otro pie. Vale, ¿estamos? Para terminar esta primera fase de calentamiento, vamos a hacer como que corremos per la viesca, ¿vale? Subimos bien los pies, las rodillas, como si estuviésemos escapando del coronavirus. ¡Vamos! Este primer ejercicio que vamos a hacer vamos a llamarlo la zanca pico. Y entonces, y es sencillo, vosotros ya sabéis, ¿a que sí, Peque Jingua? Y tú, mi Jingua, también. Vale, vamos a echar primero la pierna derecha para adelante y la otra para atrás. ¿Vale? ¿Sí? ¿Estáis preparados? Y después al revés. Per fácil, ¿no? Un café no. Vale. Ahora vamos a ir agarrando ritmo, ¿vale? Y ahora que ya tenemos el ritmo agarrado, vamos a ir moviendo los brazos también.
Vamos a repetir este ejercicio 25 veces. ¿Parece vos? Contamos. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y más sigue sudando, así no presta más. Ganamos el testigo. Este ejercicio que vamos a hacer darreu llámase sienta el culucu, pero cuidado, no vamos a tener silla. Para hacerlo vamos a hacer como si tuviéramos una silla imaginaria detrás y sentámonos y levantámonos, ¿vale? Vamos a hacerlo también 25 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, seguimos contando. 7, vais a empezar a notar 8, cómo se os van cargando los músculos de los pates. 10, 11, queda menos. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Que ya pasamos los señales que taina y no ya topa. Vamos a las escaleras, esto no puede parar. Vale, vamos a hacer el ejercicio muy parecido, pero ahora, si estamos haciendo el deporte con ma, con pa, con una tía, con una abuela, con un huevo, con quien sea de casa, pues vamos a hacerlo juntos, ¿vale? Entonces, una de las personas tiene que hacer el ejercicio y el resto va a hacer como el tren de la bruxa. De hecho, este ejercicio vamos a llamarlo el tren de la bruxa. ¿Preparados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, venga, queda poco ya. 17, 18, 19, vamos, ánimo. 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Muy bien, Chantiquina. Así no presta más y más sigue sudando. El ejercicio que viene darreu vamos a llamarlo engarrándose con el coronavirus. Y es muy fácil. Imaginémonos que tenemos el coronavirus delante. Vamos a pegar patadas y puñetazos. Pero tiene que ser a la vez, ¿vale? Primero, patada con una y con otra pata. Y cuando lo tengamos controlado, ¿estamos ya? Puñetazos también. ¡Oh! ¡Oh! ¡Con grito! ¡Oh! ¡Al coronavirus! ¡Lo más fuerte que podáis! ¡Oh! 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 ¡Tenemos uno delante! ¡Dai fuerte al coronavirus! ¡Vamos! ¡Con la capa y todo! Y en un día especial, conciertos tallerinos, policia y parrucar. El siguiente ejercicio llámase la xaronca y es muy parecido a sienta el culucu, pero tenemos que bajar hasta abajo, poner las palmas de las manos en el suelo y después brincar como una xaronca. Vamos a hacer este ejercicio 15 repeticiones. ¿Preparados? ¿Sí? 3, 2, 1, 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. L'exercici que viene darreu llamámoslo la tabla cortar verdures. En nuestro cuerpo va a ser una tabla y tenemos que aguantar durante determinado tiempo pues algo que nos pongamos encima. Si no queremos tampoco no ponemos nada. En nuestro caso, en riba de la mi tabla de verdures van a subirse pequeñingua y minillingua. ¿Preparaes? A ver quién aguanta más. Venga. Ponémonos en piso. Ponémonos en piso con el peso de arriba y contamos. 1, 2, 3, 4, vamos a llegar a 15. 5, 6, 7, 8, 9, contáis conmigo. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Porque saber más cosas no ocupa lugar y más sigue sudando, así no presta más. El último ejercicio de Wave es el salto con palmes. Y es muy fácil. Según cerramos las patas, bajamos las manos a contra las patas. Y según les abrimos, aplaudimos arriba. Damos saltos bien grandes, muchos brincos, ¿vale? Y agarramos ritmo. ¿Estáis preparados? ¡Sí! 3, 2, 1, ¡vamos! Vamos a hacer 25 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Qué tal, pequeñingua? ¿Qué tal, minillingua? Parrucar, deporte, teatro, baile, cómic y mucho más. Collación taina y vino ya toma. El día la red que ya pasamos los señales. Collación taina y vino ya toma. Vamos a las escaleras, esto no puede parar. Collación taina y vino ya toma. Que saber más cosas no ocupa lugar y más sigue sudando, así no presta más. Y más sigue sudando, así no presta más. Familias muy diversas y un único objetivo: transmitir l'asturiano. Ven y corri conmigo, que t'Asturias entera esperándonos ya. Generaciones nuevas, de esta no va a pasar. Que pasen el testigo de tierra, aire y mar, pa' que la nuestra lengua viva 1000 años más. Collación taina y vino ya toma. De día la red que ya pasamos los señales. Collación taina y vino ya toma. Vamos a las escaleras, esto no puede parar. Collación taina y vino ya toma. Porque saber más cosas no ocupa lugar y más sigue sudando. Bueno, xentiquina, por Wave finamos. ¿Cómo estás, pequeñingua? ¡Estupendo! ¿Cómo estás, minillingua?
Y es muy importante que siempre nos atopemos bien, que estemos no solamente con el cuerpo, sino con la cabeza. Por eso es muy importante que todos los días hagamos ejercicio y que lleamos. Y acordáis vos reciella, quedáis en casa mientras que esté el bicho per acá y ayudáis mucho. Que aporta las... Para final, un cantar. El pitu. El pitu. El pitu con una pata, el pitu con la otra pata, el pitu con les salines, el pitu con la colina. Y ahora, tócate a ti. El pitu. El pitu con una pata, el pitu con la otra pata, el pitu con les salines, el pitu con la colina. Y ahora, tócate a ti. Pitu. El pitu con una pata, el pitu con la otra pata, el pitu con les salines, el pitu con la colina. Y ahora, tócate a ti.